Hola, ¿qué tal compañeros? Somos el grupo 2 y les vamos a hablar sobre la diarrea aguda y crónica. Como primer punto tenemos la diarrea aguda, que es uno de los trastornos intestinales más frecuentes. Esto se le define como la presencia de heces más líquidas de lo habitual, generalmente acompañada por un número aumentado de deposiciones. Se habla de diarrea aguda cuando su duración es inferior a 3 semanas, mientras que se habla de la diarrea crónica cuando su duración es mayor a 3 semanas. Su sintomatología. En los pacientes con diarrea aguda, además del aumento de deposiciones líquidas, suele presentar malestar general, náuseas y vómitos, dolor abdominal tipo cólico junto con una sensación de hinchazón abdominal definida como distensión abdominal que mejora con la deposición. A veces se presenta dolor de cabeza y la fiebre suele ser frecuente. En ciertas ocasiones se puede observar sangre en las heces. Estos síntomas son intensos al inicio y la mayoría de ellos desaparecen al cabo de 2 a 4 días. En cuanto a las causas de la diarrea aguda tiene su origen casi siempre en un proceso infeccioso, que en ocasiones puede ser vírico, por lo que no es necesario en la mayoría de los casos realizar estudios de las heces para intentar aislar el germen causante, ya que en muchos de los pacientes no se va a encontrar ninguno. Es frecuente la llamada diarrea del viajero, que aparece en personas que han viajado a otros países. También hay que tener en cuenta que puede haber la diarrea por intoxicación alimentaria. La intoxicación alimentaria por toxinas bacterianas provoca síntomas entre 30 minutos y 6 horas tras la ingesta. Alimentos potencialmente contaminados son la mayonesa, pastas y dulces de crema y lo que serían ensaladas con papas, sobre todo si no se encuentran en un frigorífico. Otra causa de diarrea aguda puede ser los fármacos, especialmente los antibióticos, incluso los tomados hasta 4 a 6 semanas antes. Los antibióticos pueden producir desde diarrea aguda sin lesiones en el colon, como una diarrea asociada a antibióticos, hasta colitis graves que requieren tratamiento específico, como la colitis pseudomembranosa. En cuanto al tratamiento, el tratamiento fundamental consiste en la mayoría de los casos en beber suficiente líquido y reponer además las sales que se pierden con la diarrea. Para ello se pueden tomar preparados farmacéuticos desarrollados para este fin, o bien tomar bebidas comerciales que contengan dichas sales, como las que toman los deportistas o refrescos azucarados a base de té. A esto se añadirán progresivamente, según el apetito del paciente, los alimentos habituales. Si la diarrea es muy incapacitante y mientras no haya signos o síntomas como fiebre, sangre en heces, dolor intenso, deshidratación, se puede controlar la diarrea con antidiarreicos, principalmente la loperamida, que frena los vómitos del intestino y permite que el paciente pueda realizar actividades cotidianas. También es útil para conseguir este efecto el racecadotrilo, que es un nuevo fármaco que disminuye la cantidad de líquido que produce el intestino y por tanto disminuye la intensidad de la diarrea. En principio, y a no ser en situaciones especiales como pacientes inmunodeprimidos, ancianos, personas con enfermedades crónicas asociadas o bien pacientes con síntomas o signos de alarma, no está indicado el uso de antibióticos en la diarrea aguda no complicada. Finalmente, si con todas estas medidas la diarrea no se controla en aproximadamente una semana, es conveniente acudir al médico para que valore la necesidad de realizar exploraciones diagnósticas o de iniciar el tratamiento antibiótico. Diarrea crónica. Se considera que un paciente tiene diarrea cuando presenta una variación significativa de las características de las deposiciones respecto a su hábito intestinal previo, tanto en número como en consistencia. Si dura menos de 4 semanas, se habla de una diarrea aguda, y si dura más, es una diarrea crónica. La causa más frecuente de diarrea aguda es la diarrea infecciosa.
Al contrario que la diarrea aguda, el agente causal de la diarrea crónica no suele ser una infección, sino una enfermedad del intestino o una patología de otro órgano o sistema que secundariamente afectará al intestino. Tipos de diarrea crónica. En primer lugar, cabe destacar las diferenciaciones entre la diarrea con patología orgánica y con características funcionales. La diarrea orgánica es aquella que presenta síntomas de alarma o alteración en la analítica general, que sugiere la existencia de una causa orgánica de la diarrea crónica. Se debe a una enfermedad intestinal o sistémica y suele asociarse a mala absorción y puede llegar a ocasionar cuadros graves con necesidad de colectomía o con degeneración maligna. La diarrea funcional es aquella en la que no se encuentra una causa estructural ni una causa bioquímica que vaya a justificarla. No se asocia a mala absorción ni enfermedades graves y no tiene mayor trascendencia que la de molestia que la diarrea que ocasiona en el paciente. El ejemplo más representativo es el síndrome del intestino irritable. Fisiológicamente existen varios tipos de diarrea crónica. Entre ellas tenemos a la diarrea osmótica, la cual recibe este nombre por su mecanismo fisiopatológico, ya que se causa a una ausencia de absorción. Ciertos solutos aumentan su concentración en la luz intestinal y esto atrae agua del enterocito a la luz intestinal por un mecanismo de ósmosis desencadenando la diarrea. Tenemos también a la diarrea secretora. Es aquella diarrea producida por una alteración en el transporte de iones y agua a través del epitelio intestinal, de tal manera que se produce un aumento de la secreción de iones y con ello la secreción de agua a la luz. También se presenta la diarrea esteatorreica. Esta va a presentar un exceso de grasa en las heces como consecuencia de una mala digestión, como las enfermedades pancreáticas o sobrecrecimiento bacteriano, o una mala absorción en el caso de la enfermedad celíaca y otras enteropatías. También se presenta la diarrea inflamatoria. Este tipo de diarrea es propia de aquellas enteropatías que cursan con una inflamación de la pared intestinal, como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y la diarrea asociada al SIDA. Tenemos también a la diarrea motora, que se debe a una alteración de la motilidad secundaria, a un trastorno nervioso como en la neuropatía diabética, el hipertiroidismo o el síndrome de Dumping. Este tipo de diarrea suele causar un gran volumen de heces, pero de rara presencia de productos patológicos. Y por último encontramos a la diarrea facticia, que es una diarrea autoinducida. La causa más frecuente es el abuso de laxantes. Generalmente los pacientes suelen negar la ingesta de laxantes, pues este se va a relacionar con un trastorno psiquiátrico. Diagnóstico. El primer paso del diagnóstico ante un paciente con diarrea crónica es poder diferenciar si se trata de una diarrea orgánica o una diarrea funcional. Existe una serie de datos clínicos que hacen sospechar un origen orgánico, como son diarrea de corta duración, diarrea de predominio nocturno, diarrea continua más que intermitente, comienzo súbito, pérdida de más de 5 kilogramos de peso, alteración en las analíticas, como puede ser alteración en la velocidad de sedimentación, bajo nivel de hemoglobina, nivel de albúmina bajo, presencia de sangre en heces y aparición de fiebre. Además de que hay que prestar atención en la edad de aparición de la diarrea crónica, puesto que si está en edades avanzadas superiores a 40 años también es un signo de alarma. Para tener un mejor control del diagnóstico de la diarrea crónica, haremos uso de un algoritmo en el cual primero determinaremos si es una diarrea crónica, que es superior a 4 semanas. En su anamnesis tendremos consideración para determinar si es una diarrea funcional o diarrea orgánica. Si es una diarrea funcional, damos el tratamiento sintomático. Si tenemos dudas, comenzamos con las analíticas y estudio de heces para saber si es una diarrea orgánica o funcional con dudas. En la analítica de heces lo que veremos es el equilibrio ácido-base, sangre oculta en heces, si el coprocultivo se encuentra alterado, esteatorrea y calcitoproteína fecal. En el equilibrio ácido-base, si el pH se encuentra ácido, tenemos que tener en consideración una intolerancia a hidratos de carbono. Si se encuentra en isotonía o gran volumen fecal, vamos a tener que sospechar en un tumor neuroendocrino y solicitaremos un examen radiológico.
En la sangre oculta en heces se solicita una colonoscopia para saber si es una enfermedad inflamatoria intestinal o una neoplasia de colon. Lo normal, valor de diarrea sería un síndrome inflamatorio intestinal que se estudiará en posteriores clases. El coprocultivo nos sirve para saber la existencia de algún origen infeccioso de la diarrea. La esteatorrea es la presencia de grasa fecal a microscopio óptico, como se puede ver en la imagen, y cuando esto se presenta seguiremos el algoritmo de esteatorrea para saber su correcto diagnóstico y tratamiento. La calprotectina fecal, veremos si está normal, es la diarrea de causa funcional. Comenzamos al inicio y damos tratamiento sintomático. Si es que esta se encuentra alta, es una causa orgánica y pedimos una radiografía colonoscópica para su correcto tratamiento. ¿Qué otros exámenes podemos usar en la diarrea crónica? En esto tenemos los estudios analíticos, en los que se puede ver refractantes de base aguda, medición de hormonas, tiroides, gastrina y demás. Tenemos estudios radiológicos en los cuales se hará uso de la radiografía de abdomen para ver calcificaciones pancreáticas, tránsito variado, en caso de obstrucciones, la tomografía y la enteroresonancia. Estudios endoscópicos, tenemos la colonoscopía con ileoscopía y cápsula endoscópica para una mayor visualización de lo que es el tránsito intestinal. Los ensayos terapéuticos en algunas circunstancias de la diarrea no se tiene clara cómo realizar un tratamiento con los antibióticos, por lo cual se hace un cuidado empírico con colestiramida, enzimas pancreáticas y tal-lactosa y valoramos luego su respuesta. El tratamiento para la diarrea crónica será de acuerdo a la causa de la diarrea.